Antes de dar inicio con la sección 10.3, la descripción general de Java FX, es importante que les haga algunos comentarios de cómo se puede, bueno, de cómo se tendría que compilar utilizando eh, Java FX. Mira, si tu Java que tienes está entre la versión 8 y antes de la 11, no necesitas hacer nada, puedes compilar sin ningún problema. Y para eso, pues necesitas investigar qué versión de Java tienes. Entonces, la manera como puedes investigarlo sería la siguiente. Puedes escribir Java C, menos versión, y ahí te estaría diciendo qué versión tienes. Bueno, en este caso, yo tengo la versión 15 para compilar. También puedes extraerla o puedes obtener con esa opción versión, puedes obtener la de la máquina virtual de Java. Y como pueden ver, pues en ambos casos tengo la versión 15. Entonces, esta versión 15 pues es superior hasta a la 11, y entonces los que estén entre la 11 en adelante necesitan descargar la librería de Java FX para poder compilar. Repito, si tú estás por debajo de la 11 y en la 8 o después de la 8, no necesitas hacer nada. Bueno, para poder descargar el paquete de Java FX, por ahí en la página del curso, les puse en la parte de descargar JEDK, abajo de las descargas de Java, está para descargar Java FX. Entonces aquí en Java FX te va a llevar a una página en donde ustedes van a poder descargar un archivo .zip que después deben de descomprimir en el directorio que tú en un momento dado elijas. Entonces, esta librería de Java FX tiene dos versiones. La versión de soporte largo, que es la 11.02, disponible para diferentes plataformas. Las primeras, bueno, vemos que está para Windows, vemos que está para Mac OS, vemos que está para Linux, etc. Y hay dos versiones: la versión que simplemente te permite ejecutar, y la versión que te permite tanto ejecutar como compilar, que sería la versión SDK. Entonces ustedes necesitan, para poder compilar, además de haber descargado Java, necesitas descargar Java FX. Entonces vas a descargar la versión SDK, puedes descargar la versión de soporte largo o puedes descargar la última versión, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que pues descargues la LTS, o igual la otra también te va a funcionar sin problema, ¿no? Bueno, entonces haces la descarga dependiendo del sistema operativo que tú tengas, ya sea Windows, Mac OS X o Linux, lo que sea. Descargas, vas a obtener un archivo .zip, ese después lo tienes que desempacar. Y ya una vez que está desempacado, entonces para poder compilar y ejecutar, aquí está esta página en inglés, Getting Started with Java FX, y entonces aquí te dicen cómo tienes que configurar una variable y cómo tendrías que compilar. Entonces, para el caso de que tú estés utilizando Linux o Mac, ah, ya una vez que tú tengas identificado en qué directorio se encuentra el archivo que desempacaste, entonces tendrías que poner una variable o configurar una variable en donde digas en dónde está. Esta variable se pone más que todo para no hacer tan largo la línea cuando vas a compilar o a ejecutar. Entonces, bueno, está anotado export, después se está configurando aquí esta variable. Esta variable aquí le pusieron ese nombre, path-tu-fx, pero si tú quieres ponerle otro nombre, lo puedes hacer. Yo en particular, para no tener alguna variable tan larga, simplemente le puse fx. Luego le pones el igual, hay que observar que no lleva espacio, y enseguida le pones la trayectoria en donde se encuentra el directorio este. Este, por ejemplo, es el
que corresponde a la última versión de JavaFX, que es la 15. Entonces, una vez que tú desempacas el archivo zip, te va a generar un directorio que va a tener un nombre como el que tengo ahí señalado, JavaFX-SDK. Y este directorio pues está dentro de otro directorio y así sucesivamente hasta llegar al directorio raíz. Entonces, tú vas a poner o vas a anotar aquí toda la trayectoria, en este caso separada con diagonales. Después pones el nombre de ese directorio en donde se descomprimió el archivo zip y le pones este lib, ¿de acuerdo? En caso de que estés utilizando Windows, bueno, pues acá esta sería la manera de usar. En vez de poner export, pues pones set, le pones el nombre que va a tener la variable, luego pones el igual y encerrado entre comillas pones la trayectoria. Hay que observar que en este caso en Windows esta es una diagonal invertida, a diferencia de lo que sucede en Linux o Mac, ¿de acuerdo? Hay que fijarse. Ya una vez que tengas esa variable, pues entonces esa variable se va a utilizar tanto para compilar como para ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos observar que en el caso de que vayas a compilar, pues desde la línea de comandos pues sigue siendo Java C y después habría que poner esta opción menos module-path y luego aquí a continuación anotas el nombre de la variable que se definió acá arriba. Esto lo vas a tener que hacer cada vez que inicies o que aprendas tu equipo. Hay que configurar esta variable para poder después compilar, ¿no? Esto no se queda permanente. Bueno, y luego le agregas esta otra opción, menos add modules, y le pones esto, ¿no? JavaFX control, y ya después anotas el nombre del archivo que vas a compilar. Bueno, aquí se supone que el archivo se llama hellofx.java, ¿no? Bueno, entonces esa sería la manera como estarías compilando, y en el caso de que estés metiendo más módulos, bueno, aquí lo único que cambia es el add modules, donde para poner más módulos pues los vas separando con una coma, ¿no? Y ya cuando pasas a compilar, vuelves otra vez a repetir todo lo que habías anotado para compilar, salvo que ahora pues vas a poner Java en vez de Java C y el nombre de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se necesita hacer repito, para poder utilizar esta biblioteca JavaFX en el caso de que tengas una versión de Java 11 o superior. Bueno, regresando entonces al texto, veamos qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pues vamos a utilizar solamente JavaFX para nuestras aplicaciones gráficas, y un programa JavaFX lo vamos a referir como una aplicación. Y entonces la clase JavaFX que vamos a escribir va a extender a la clase application. Entonces, cuando pongamos nuestra definición, pues vamos a tener que poner extends esta clase application. Y entonces, dentro de nuestra clase propia, vamos a tener que poner una sentencia de importación, como esta que está aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos extender a la clase application que está dentro del paquete javafx.application. Entonces, la ventana de nivel superior en donde se va a estar ejecutando la aplicación se denomina como stage o escenario, y es una ventana como la que estábamos viendo en la imagen previa, ¿no? Bueno, creo que por acá abajo hay una como esta que está aquí, ¿no? Puede ser, o como la que estaba en los ejemplos anteriores, ¿no? Pero si estás ejecutando el programa en pantalla completa, entonces bueno, en este caso la pantalla sería el escenario. Algunas aplicaciones las puedes ejecutar en un navegador, y en este caso el navegador sería el escenario. Entonces, el escenario pues puede ser distintas cosas dependiendo de dónde sea la ejecución. Y luego el contenido del escenario
El gráfico propio, pues, se le denomina como scene o escena y es lo que estaría dentro de esta ventana, y también se le denomina como gráfico de escena. Los elementos que están componiendo la escena se les denomina como nodos, y estos elementos, bueno, son componentes que permiten la interacción con el usuario a través de botones, campos de texto, un renglón para poder ingresar algo, alguna etiqueta para poner información o casillas de verificación, que también, bueno, se les puede denominar para este caso como controles. Puedes tener formas gráficas en 2D o en 3D, y además los nodos, además de todo lo que hemos comentado de estos controles y estas formas gráficas en 2D o en 3D, también pueden en un momento dado haber contenedores. Estos contenedores se utilizan para tener a otros, bueno, para tener en este caso componentes, que bueno, pues en este caso son otros nodos, y cada contenedor va a organizar los nodos de alguna manera particular, ya sea vertical, horizontal, en alguna cuadrícula o apilados, uno encima del otro. Estos contenedores generalmente no se ven, pero se les puede agregar un borde para que puedan ser vistos. Es importante destacar que los contenedores pueden contener a su vez a otros contenedores, por lo que se puede desarrollar pues una jerarquía en la escena. Normalmente se coloca un solo nodo de nivel superior en la escena, o sea, no se colocan varios nodos, sino simplemente uno. Y este se le denomina como nodo raíz, y podemos utilizar pues, los términos de padre e hijo para referirnos a los nodos que contienen y contenidos respectivamente. Entonces, en esta figura siguiente tenemos una escena simple en la cual el nodo raíz es un bbox. Bbox es un contenedor que va a arreglar a los nodos hijo de manera vertical. Entonces, estaría haciendo verticalmente. Ese es el nodo raíz. Tiene en este caso un borde negro. Decíamos que generalmente los contenedores no se ven, pero en este caso se le puso un borde para ser visto. Y entonces el bbox tiene tres hijos. Hay un componente que es un text field, un campo de texto. Ahí en la parte central, bueno, tenemos un label, y dentro de ese contenedor pusimos a otro contenedor, que en este caso es un hbox, al que también se le puso un borde para poderlo observar. El hbox pues es parecido al bbox, pero va a arreglar a los nodos hijo de forma horizontal. Sus tres nodos hijo, bueno, son componentes o controles tipo bottom. Entonces, para entender la manera como la escena es construida de una manera jerárquica, pues está esta figura que nos indica cuál es la jerarquía. Entonces, en la parte superior pues está el stage o el escenario. Después tenemos lo que es la escena, que es la que contiene ahora sí los elementos gráficos, y debajo de la escena tenemos un contenedor que es el bbox. Decíamos, tiene tres cosas: un campo de texto, un text field, una etiqueta, un label y un hbox, que este es otro contenedor, pero que a diferencia del bbox va a arreglar los componentes de manera horizontal. Y dentro de este contenedor que acomoda horizontalmente, bueno, tenemos tres nodos, tres componentes que son tres controles tipo bottom. Bueno, cuando la aplicación Java X inicia, se van a llamar los siguientes métodos en el orden en el que aparecen. Primeramente el método init, que no devuelve nada. Luego está el método abstracto start, que, bueno, en este caso tiene, o se le está pasando un escenario. Y finalmente el método stop. Bueno, ¿qué se hace o qué se puede hacer en cada uno de estos métodos? Bueno, el método init, ahí ustedes pueden colocar rutinas que necesiten ser ejecutadas antes de que la propia aplicación gráfica inicie. Y por el otro lado, el método stop,
es en donde pondrías código que quisieras ejecutar después de que la aplicación termine. No vamos a considerar en este capítulo a estos dos métodos por el momento. Vamos a revisar el método start, que ya decíamos, bueno, es un método que tiene el modificador abstract, por lo tanto es abstracto el método, y este método, por lo tanto, entonces, para que nuestra aplicación pueda funcionar, se tiene que codificar. Entonces, en este método vas a colocar el código de la aplicación. Se podría en un momento dado facilitar la organización o la codificación escribiendo algunos métodos auxiliares, pero es con este método que la propia aplicación gráfica inicia. Si la aplicación Java FX es ejecutada desde la línea de comandos, no se ocupa un método main, como si lo habíamos visto para aquellas aplicaciones de texto. Tampoco se necesita un método main si se va a desplegar como un archivo .java. Bueno, esto lo vamos a platicar en el segundo semestre. Pero si se ejecuta el programa dentro de un ambiente de desarrollo como NetBeans o Eclipse, entonces se va a ocupar un método main. Por esta razón se está incluyendo este método con cada aplicación que se va a desarrollar. El método main que se va a colocar, pues es este, ¿no? Entonces lleva la misma cabecera de los métodos main que hemos anotado previamente, pero se está llamando en el método main al método launch de la aplicación y se le están pasando los argumentos que está recibiendo el método main. El método launch es un método static, es decir, es un método de clase y se puede usar para lanzar una aplicación Java FX desde otro programa. Este método launch está sobrecargado para aceptar el nombre del archivo compilado .class como su primer parámetro y de esa manera poder lograr lanzar una aplicación Java FX desde otro programa. Entonces, si se quiere que un programa llamado lanzar aplicación corra la aplicación llamada Mi App, entonces esta sería la manera de hacerlo. Puedes en un momento dado, esta sería la manera de hacerlo. Puedes en un momento dado, sí, omitir application y aquí estarías llamando entonces a una versión distinta a la que está usándose acá, ¿sí? Porque aquí simplemente se está siendo llamada con los argumentos del método main, pero acá en esta otra que se llama, en esta otra clase lanzar aplicación, no nada más están pasando los argumentos, también se está pasando el nombre de la clase que se quiere, el nombre de la clase que tiene la aplicación gráfica que se quiere ejecutar. Bueno, teniendo ya entonces, o viendo cómo va a trabajar la aplicación Java FX, bueno, pues podemos entonces dar inicio con lo que sería la primera aplicación gráfica.